Bueno, pues soy Pepe Vallardo, misionero del Espíritu Santo. Soy, bueno, entre otras cosas, he estado trabajando en barrios marginados desde Tijuana hasta la zona del desierto con jornaleros en Matehuala, San Luis Potosí. Actualmente tengo un proyecto también en el Cerro del Cuatro. Soy profesor de filosofía, básicamente sobre las materias de ética filosófica y ética aplicada, y también sobre reflexión filosófica sobre Dios, entre otros que me ha tocado ser profesor, y bueno, a grandes rasgos por ahí, además de otros ejercicios e incursiones entre el budismo, zen y el cristianismo y otro tipo de prácticas de ese tipo. Muy bien, muchas gracias. ¿Sabe usted cuál es la diferencia entre la ética y la moral? Sí, bueno, digamos que son dos términos que resultan por cuestión histórica y por cuestión incluso también filosófica bastante difíciles de distinguir y al mismo tiempo fáciles de distinguir. Entiendo que esto suena como una contradicción, pero es que en la práctica la ética durante mucho tiempo ha sido también considerada lo idéntico a la moral. ¿Cuál es la diferencia, si es que pudiera haber alguna? Porque no hay un consenso general sobre la diferencia entre una y la otra, pero generalmente la moral tiende a ser identificada o como un conjunto de códigos basados en costumbres, usos y ciertas creencias de un determinado grupo, mientras que la ética pudiera considerarse algo que pudiera tener una aspiración de tipo más universal, en el sentido de que trata de basarse en principios como puede ser la razón, el sentimiento, según las posibilidades de abarcar algo más allá de un grupo particular. O bien también se suele decir que la moral es algo completamente individual, en el sentido de que es aquello que uno mismo estaría dispuesto a, el límite que uno mismo estaría dispuesto a ponerse dentro de determinadas cosas. En cambio, la dimensión de la ética vendría siendo como la crítica, el ejercicio crítico, inclusive sobre la propia acción, es decir, sobre qué principios o por qué me permito yo hacer esto o por qué habría yo de buscar hacer esto. La moral también tiende a tener un sentido restrictivo, en el sentido de que pueden decirte esto es moral y esto es inmoral, como diciéndote esto sí es bueno que lo hagas y esto es malo que lo hagas, y por lo tanto marca unos límites, mientras que la ética tendería no solamente a poner una calificación sobre si es bueno o malo, sino inclusive decir si es correcto o incorrecto, ¿verdad? Pero en realidad no hay un consenso general sobre esto. Algunos los usan indistintamente. Por ejemplo, cuando se estudia ética, hay quienes usan, por ejemplo, de Kant, ¿no? Que él habla de filosofía moral, pero se le asume como que está elaborando una ética, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también incluso en alemán, básicamente lo que ellos elaboran, como Schopenhauer, Kant, ellos, incluso mismo Hegel, hablan de cosas, no me voy a poner a hacer la citación en alemán, pero bueno, lo que hablan es básicamente lo que serían las costumbres, ¿verdad? Es una metafísica, un estudio de las costumbres, de aquello que va moldeando o que de alguna manera va dándole una orientación, sentido y forma a la acción humana. Si me preguntas ya cómo lo utilizo yo diría, ética efectivamente tiene que ver con esa dimensión un poco más vinculada a un compromiso, si quieres, incluso más existencial, que me da carácter de sujeto, ¿verdad? Que me define como alguien capaz de actuar y de operar, mientras que la moral sería más perteneciente al ámbito de los códigos que se comparten con un determinado grupo debido a creencias o a ciertos principios básicos en común. Y, por ejemplo, ¿tú crees que hoy en día las personas toman en cuenta la ética en sus decisiones? O algunos sí, otros no, o yo qué sé. Por ejemplo, aquí es donde entra en una de las confusiones tal vez más usuales, ¿no? Por ejemplo, se ha hablado de una ética laboral o una ética profesional y todo, pero por lo general más bien es un comportarse conforme a determinados principios y códigos normativos, ¿no? Dirían, por una ética profesional yo no puedo, no sé, revelar el secreto de un diálogo tenido con mi cliente en ámbito de, llámese abogacía o llámese en términos de terapia, cosas así, ¿no? Pero se tiende a hablar de ética como el seguimiento de ciertos códigos o normas. Hasta cierto punto diría, sí se tiende a recurrir a la ética, pero porque funcionamos más como
seres programados, es decir, somos una especie de, sí, tal cual somos una programación. Nos dicen esto es como 0-1, 0-1, es decir, aquí sí, aquí no, aquí sí, aquí no. Y básicamente son códigos que marcan el comportamiento, la acción y la determinan. Pero si fuera una ética en el sentido de la posibilidad de ponerse en juego realmente en algo, o inclusive de atreverse a cuestionar su propio estatus o su manera de estar en el mundo, realmente creo que es lo más inusual encontrarse a alguien que recurra a la ética. Sí hay, pero realmente es de lo más inusual. Inclusive me atrevería a decir que muchos de los fenómenos que hoy en día encontramos, aún con las pretensiones de emancipación o de libertad, lo que sea, están más basados en una ética que parece ser más una moral, en términos de códigos normativos, que una ética en términos de alguien que está jugándose realmente la existencia en eso que está optando por hacer. Uh-huh. Y si estamos así, como tú dices, programados, entonces ¿qué usamos más la moral o la ética? Yo creo que usamos más la moral pretendiendo ser éticos. Es más, de hecho, hay mucha gente que hoy en día dice que ya no hay valores, pero sí los hay. Lo único que se ha cambiado son unos valores por otros. Se cambian las jerarquías. Uh-huh. Inclusive, simplemente, si alguien dice que estamos buscando una sociedad más igualitaria, más justa, lo que sea, en realidad son ideales morales. Están basados para motivar, están basados sobre un cierto tipo de principios, que sean principios republicanos, democráticos, como quieras, pero que son principios que son bien vistos. Si quisiéramos hablar de una dimensión ética, tendríamos que hablar más bien de esta posibilidad de jugársela sobre lo incierto. Claro, siempre a partir de una apuesta muy específica, como por decir, dirían, yo no me voy a permitir matar a otro ser humano, o no me voy a permitir ir más allá de un cierto grado de ganancia, porque esto implica que automáticamente otros van a perder, pero no porque es establecido ya de una manera general, sino porque inclusive dices, esto es una decisión que ni siquiera una regulación me lo exige, o sea, soy yo mismo a partir de lo que he visto y porque además es lo que me parece mucho más coherente con el hecho de ser humano, ¿no? Por lo demás, casi siempre tendemos a buscar reglas generales. Si lo dijera kierkegaardianamente, según Kierkegaard, diríamos que sí, estamos en un estadio ético, pero generalmente buscamos homologarnos con el estándar general. Y realmente quien se la juega en lo particular, que es donde no tiene nada sobre qué hacerlo, por lo general es muy raro que encuentres a alguien que esté dispuesto a ir más allá de algo asegurado, como una regla, una norma, una ley. Uh-huh. Y entonces, ¿cómo describirías de que a una persona que es ética? Pues una persona ética, yo creo que es una persona que es capaz de comprometerse realmente a fondo con algo y con alguien, incluso bajo riesgo de una pérdida personal de estatus, de modo de vida, de estilo de vida, inclusive hasta de perder hasta me atrevería a decir algunas de sus cualificaciones humanas, ¿no? De que le puedan decir es que tú no entras dentro de las categorías de persona hoy en día. ¿Por qué? Porque realmente te la estás jugando demasiado, estás yendo demasiado lejos, ¿no? Con esto, la ética, como yo la estoy entendiendo, no significa necesariamente una garantía, digamos, de bondad o de maldad. Lo que estoy diciendo es alguien que es capaz de decidir algo, inclusive más allá de simplemente contar con algo que le justifique o avale su postura. Y que eso es tal vez muy difícil de lograr, porque es demasiado. Sí. Ok, gracias. ¿Algún día tú te has visto como en una situación que ponga en juego tus creencias, tu moral, tu ética? Sí, más de una. Y de hecho yo creo que es uno de los factores clave, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor pudiera decir yo, un ejemplo antes de citar una experiencia personal, es un poco como lo que en cierto modo plantearía una desobediencia civil al estilo de David Thoreau, pero donde el pretexto realmente para una desobediencia civil no es ni siquiera una reivindicación globalizada, sino es una personal, ¿no? Cuando él dice,
si un gobierno establece una ley injusta, el lugar del hombre justo es la cárcel, es como quien dice, sé que la norma es esta y sé que oponerme o resistirme va a tener una implicación sobre mí y estoy dispuesto a lidiar con ella, venga lo que venga. Desde esa óptica me ha tocado tomar algunas decisiones incluso dentro de mi misma institución en donde tuve que escoger, ¿no? Entre decir, bueno, dejo que nuestras prácticas en un contexto rural, para decir, dejar que siguieran los mismos términos que era de atención simplemente pastoral y todo, y no comprometerse con realidades que había ahí muy concretas de esclavitud y todo. O decir, ¿saben qué? Si ese es el trabajo, yo no puedo participar de esta manera, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque esto es algo que va en contra, inclusive, de mi convicción e integridad personal, intelectual y religiosa, y que, pues sí, de hecho decidí irme del lugar sin permiso, y más de 3 veces, por muchos motivos canónicos, estuve a punto de que me dejaran fuera, pero dije, pues, si me van a dejar fuera por esto, háganlo, ¿verdad? Pero yo no puedo hablar contra mi conciencia, claramente diciendo, esto no puedo permitirlo. Es decir, ser religioso, alguien que pretende hablar de justicia y alguien que pretende estar comprometido y no hacer absolutamente nada frente a ciertas circunstancias, es algo que no me puedo permitir y seguir viviendo coherentemente, ¿verdad? O sanamente. Entonces, sí me ha tocado más de una vez y otras que a lo mejor por ser cámara no puedo contar, pero que no digo que no van en la línea de transgredir una moral o como ordinariamente se mantiene, o sea, no tiene nada que ver con niños ni nada de eso, sabiendo cómo está el problema, pero sí cosas que dije en términos de la cuestión de los homosexuales u otras, decir, a ver, estas cosas no puedo yo decir que esto no es posible o que esto no se puede o que esto es así, porque realmente va en contra de una convicción de razonabilidad mínima o esencial en la vida. Y digo, pues si tengo que ir en contra de eso, no me lo puedo permitir. Claro, asumiendo las consecuencias y siendo responsable, ¿verdad? Porque todas estas cosas han tenido siempre consecuencias. Y para ti, ¿cuál dirías que es como tu línea ética o tu guía ética? Pues, ¿qué hace que digas, no, esto ya no? Bueno, una de las cosas tal vez para mí fundamentales es, por un lado, la honestidad. Es decir, y cuando hablo de honestidad, hablo también de la honestidad intelectual, hablo de honestidad en todo, decir, no voy a decir algo de lo cual no podría yo decir, puedo tener al menos un cierto grado de convicción en ello. Y si yo digo algo y hago algo es porque realmente estoy seguro y estoy dispuesto a jugármela por ello. Si no me la voy a jugar, o no lo digo o no lo comento, ¿no? Entonces, una de mis líneas es cualquier cosa sobre la cual yo hable, quiere decir que estoy dispuesto a que me caiga lo que me caiga y las implicaciones que vengan, sin reclamar, sin exigir nada a nadie más. Es decir, es meterme realmente en la historia, ¿no? Saber que yo sé que si toco esto y va a haber broncas, no voy a huir, ¿verdad? Es decir, yo lo toqué y yo ahora me hago cargo de eso. Otra de mis líneas éticas fundamentales es no destruir a otro, fundamentalmente, ¿verdad? No destruirlo, aunque sé que sí puedo hacer cosas que destruyan de alguna manera un cierto orden de vida, eso sí, pero creo que a veces es necesario también tocar ciertas cosas, si no, nunca cambian. Pero nunca un atentado directo contra otro, que yo diga esto es negarle completamente la capacidad de palabra, de expresión, de tener un lugar, una dignidad, todo eso, o cualquier cosa que me coloque a mí por encima de otro, definitivamente no. Y al mismo tiempo, ninguna cosa que no me implique también jugármela yo, ¿verdad? Es decir, si voy a decir algo, voy a hacer algo, es porque me la voy a jugar realmente. Me pase lo que pase, implíqueme lo que me implique a mí. Y aunque sé que también generalmente los efectos exceden siempre a la persona, porque sería ingenuo pensar que voy a decir yo hice esto y ahora entonces solamente recaiga sobre mí y dejen en paz el resto del mundo, decir, no, también tengo que lidiar con eso. Hay cosas que no pude prever o que no puedo contener y decir, pues si estuve dispuesto a que eso ocurriera, pues ni modo, tengo que asumirlo también. No como decir,
ni modo, es que no era mi intención, no, decir, sabía yo que había cosas que iban a ir más allá de mi alcance, y si con esas también afecto a otros, me hago responsable también de ello. Muy bien. ¿Tú crees que el tema de la ética es uno que ya no le importa a las personas? ¿Estamos rebasados en este tema? Yo creo que le tenemos miedo a la ética, es decir, por eso tendemos a buscar una cierta ética de la domesticación, es decir, garantizar una serie de parámetros son necesarios en una vida colectiva, social, por supuesto, pero aún así le tenemos miedo, es decir, es más fácil respaldar la propia existencia sobre algo, una ley o algo que otro puso, porque de esa manera me permite como exonerarme a mí de decir yo no lo puse, ¿verdad? Yo solamente estoy cumpliendo. Siento un poco como el caso de los nazis de Eichmann, por ejemplo, que decían cuando analiza Hannah Arendt de la banalidad del mal, ¿no? Que dicen, pues bueno, yo estaba haciendo mi trabajo, ¿verdad? A mí no, o esta película de Presunto Culpable, creo que se llama, que dicen, pues yo estoy haciendo mi chamba, ¿no? O sea, pues a mí no me juzgues, a mí lo que me piden y es lo que hago. Entonces, a mi perspectiva, más bien le tenemos miedo a la ética. Sí nos rebasa porque las exigencias de una ética ya entendida en términos no solo de la puesta en juego de una existencia, sino también de la existencia de otros, ¿verdad? Y de una coexistencia, pues por lo menos que permita hacer algo un poco más justo o más alegre dentro de lo que cabe para todos, y para todas, ¿verdad? Porque ese es el reto, esa alegría. No es posible llevar una vida ética sin tener que dislocarse de alguna manera del mundo en el que nos encontramos, y eso tiene una serie de implicaciones. Por lo general, insisto, nos da miedo la ética porque eso implicaría hacernos demasiado reales. O sea, ya no es moverme solo en el plan de yo tengo mis convicciones y yo hago esto, sino también decir estoy dispuesto o dispuesta a perder también algo que para mí es importante. Recuerdo el caso de una chava que en Baja California participó con los de Yo Soy 132, Baja California, en Tijuana, que los conocía. Me llamaron la atención porque me incluyeron en su chat, yo no sé por qué, pero me incluyeron, y me daba cuenta de las conversaciones que había, y había unas donde decían, no, sí, vamos a hacer una revolución y no sé qué tanto, y yo les decía, bueno, ¿y están dispuestos a perder su drink de los miércoles y los jueves y sus viajes a Nueva York cada fin de semana? Porque si no están dispuestos a perder eso, entonces no veo cuál es la revolución, ¿verdad? O sea, más bien veo protagonismo o afán de querer vivir una cierta estética de la libertad, es decir, tengo la apariencia de ser libre, pero en realidad no dejo que nada de lo que es mi realidad se afecte. Entonces, creo yo que sí nos rebasa, porque por una parte le tenemos miedo, porque ser éticos implicaría una ruptura de nuestro estilo de vida. ¿Y crees que es posible que algún día las personas seamos éticas o volvamos a esto, pues? Sí hay momentos en que eso es posible, tal vez no como un momento estable o permanente o continuo, pero hay pequeños destellos en los que esto sucede. Llámese una revuelta, llámese un momento de cuando alguien es capaz de decir alto a esto. Digo, por ejemplo, en el caso de una mujer que, no sé, por cuestiones familiares ha callado abusos o lo que sea, y de repente es capaz de decir basta a esto, aunque afecte a toda la familia, porque es un código moral el que está influyendo. Ese es un momento ético. Ella sabe que va a quedar fuera, va a quedar, de alguna manera va a romper, le van a decir que rompiste la familia, lo que sea, pero son pequeños destellos. Hay pocas personas que logran perseverar en esa ruptura, no que rompan para siempre, pero perseverar en ese querer no seguir el juego. Y hay otras que a lo mejor una vez que lo rompen, luego terminan convirtiéndolo en otro código. Es una especie de movimiento dialéctico, ¿no? Es decir, me quito, pero luego el haberme quitado se convierte después en la nueva ley, ¿no? Es como decir, no sé, antes los esclavos estaban prohibidos y ahora todos tenemos que ser libres. Pero ahora ahora todos tenemos que ser libres se vuelve una nueva ley que nos esclaviza ahora. ¿Por qué? Porque ahora resulta que nadie puede, voy a ponerlo así, estar dispuesto a perder algo de los frutos de su libertad, porque eso sería atentar contra sí mismo, ¿no? Pero se vuelve una especie de ley, cuando en realidad dices, y bajo ese pretexto de que no puedes renunciar a ciertos beneficios de tu libertad,
somos explotados. ¿Por qué? Porque tienes que desarrollar tu máximo potencial, haz todo lo que puedas, y porque es explotar la libertad a su máximo. En teoría, parecería que es hacernos súper libres, pero en el fondo nos agota, nos cansa y parece que es una compulsión. Entonces eso que se empezó como una chispa, cuando se convierte en ley, termina volviéndose luego un peso. Yo como otras tengo un cierto aire de anarquista, ¿verdad? Tengo mis quejas en eso, pero el punto es, sí hay momentos en que las personas pueden alcanzar ese momento ético, pero yo creo que son pocas las que realmente logran permanecer dentro de ese enfoque. Por lo general tendemos a tratar de acomodarnos para no tener que estarle moviendo. ¿Y qué elementos crees que se necesitan para que sucedan esos momentos éticos? Yo creo que necesitamos tener una sensibilidad que sea capaz de dejarse afectar y de movernos. Es decir, si algo que tenemos hoy en día como muy entumido es esta cuestión de la sensibilidad. No me refiero solo a la costumbre de ver los actos violentos ni nada, no, me refiero incluso a cómo procesamos el sentir, ¿verdad? Cuando parecería que el sentir fuera un hecho de propiedad, de individualidad, cuando en realidad el sentir pudiera ser más bien esta posibilidad de descubrirnos como más que uno, ¿verdad? Como algo que tiene que ver también con otros. Entonces, la cuestión de la sensibilidad es fundamental, por eso el uso de las pantallas y todo eso, que tiene una gran ventaja, pero también ha sido el mantenernos siempre al margen, el miedo a ser afectados, la inconsistencia, por ejemplo, afectiva, en el momento de que alguien es confrontado críticamente, en el momento en el que se nos opone un razonamiento contrario, lo que sea. Si no soportamos que se vea cuestionado nuestro mundo, nuestra manera de entender, al final de cuentas no tendremos la consistencia para abordar el momento ético. ¿Por qué? Porque nos daría pánico realmente salir de eso, ¿no? Y recuerdo simplemente un caso, una muchacha una vez me decía, mis papás están separados, mi papá me deja hacer lo que yo quiera, es buena onda, me da libertad, pero no puede darme carro. Y mi mamá es súper posesiva y me tiene controlada, pero ella sí me puede dar carro y un cierto nivel de vida. Y al final el dilema de ella era, ¿qué hago, no? Y hablamos un poco del caso de las buchonas, para decir tú qué piensas de ellas, y dice, no, pues que pobres, ¿verdad? Que poco humanas, porque se venden, se dejan hacer y todo por dinero y todo, bueno. Y al final, ¿qué decidió esta muchacha? Quedarse con su mamá. Entonces, es donde se pregunta uno, ¿qué es lo que realmente estás buscando? Entonces, también implica salir de una especie de lógica del costo-beneficio. O sea, también hay que romper esa lógica de costo-beneficio donde dices, aquí tal vez no tengo garantizado ganancia, pero puedo poner un alto a esto. O digo, esto no puedo continuar con esto. Tal vez el caso del Open Arms, más allá de todo lo más, sin idealizarlos ni nada, pero decir, también sabía que corrían la posibilidad de que no los dejaran desembarcar. ¿Estás dispuesto a morir en eso? Hasta incluso perder o pasar años en la cárcel y todo. Dicen, sí, eso se la están jugando realmente, ¿no? Entonces, yo creo que una de las cosas claves, por eso la sensibilidad, es esta disposición a ser reales, a estar en un mundo real, donde sí, las leyes pueden decir una cosa y pueden protegernos de cierto modo, pero la realidad histórica es más grande que la ley, y por lo tanto nos implica lidiar con un mundo que no se mueve en las categorías como las pensamos, ¿no? Y entonces eso sería parte. Y otro detalle que sería muy necesario e importante es que podamos dejar que otros impacten y entren en nuestra vida. Y cuando digo otro no me refiero solamente a personas, me refiero también a lo desconocido, y no con el sentido romántico de decir que lo desconocido entra en tu vida para que conozcas, no, todavía tu parte bella, pero la verdad es que también tiene su parte terrible, y es dejar que esa parte también impacte, porque es fundamental para que uno o alguna persona pueda plantearse, decir, ya ante esto, ¿qué hago? Muy bien, pues ya como última pregunta, ¿a qué situaciones reales crees que nos enfrentamos los profesionistas universitarios? Híjole, digo que hay muchas, ¿verdad? Es decir, por una parte está el desafío de plantearse, decir, ¿qué hago? ¿Me aseguro un futuro o busco asegurarme un futuro
dentro de una manera de organizar la sociedad, o me atrevo a buscar algo distinto sabiendo que corro el riesgo de tal vez no poder ni tener el nivel de vida que he tenido hasta ahorita, o no poderlo dar ni siquiera a mis descendientes si es que pienso tenerlos o lo llevo a tener. Entonces, esas ya son de alguna manera de las cuestiones iniciales, ¿no? De decir, ¿a qué futuro le voy a apostar? Porque no parece ser como muy viable uno, el otro tal vez sí promete, pero no está asegurado, o me exige sacrificar ciertos aspectos de mi vida, como dedicar, no sé, tratar de encontrar en la profesión la realización de mi vida, como si el trabajo fuera el lugar de la realización del ser humano. Dices, como si toda mi vida dependiera de eso, y dices, bueno, no, me gustan mis hobbies, y ahí es donde soy feliz, pero necesito el dinero para tener esos hobbies y todo eso, y eso me lo puede dar solo esta vida del trabajo, ¿no? Entonces yo creo que uno de los grandes desafíos es entender también qué sentido tendrá el trabajo, qué dirección debería, qué lugar tendría que ocupar y qué dirección tendría que tener el trabajo, y al mismo tiempo el deseo o la voluntad de poder preguntarse más a fondo a qué estoy contribuyendo realmente más allá del discurso. Alguien puede dar clases, tú como alguien que está interesada en el aspecto de la educación, poder decir yo creo que la educación es el futuro. Dices, sí y no, porque la pregunta es, estamos educando, pero ¿hacia dónde lleva la educación? ¿Y de qué se trata? ¿Y qué es lo que pretende esta educación? Entonces, si lo que vamos a pedir es una reproducción homogénea, pues tal vez no conviene, pero también va a significar que no voy a vivir de eso, pues dices, es una apuesta de vida, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los grandes desafíos es poder decidir cómo jugarse la vida dentro de un mundo laboral y un mundo que ha puesto el trabajo al centro en muchas cosas, aunque hable de los hobbies y de la felicidad y todo, pero en el fondo parece estar todo condicionado por la lógica del dinero y del capital. Entonces, en el fondo es poder decir qué va a guiar mi desarrollo profesional como estudiante, como trabajador y todo. El dinero, el capital, o las apuestas éticas. Y al final, digo, también, ¿por qué tendría que ser, aunque sea el mundo del trabajo, por qué tendría que ser el capital el que guíe o determine toda la dinámica, ¿no? Claro, no es fácil y exige un conocimiento técnico profundo, pero creo que son de los desafíos más grandes que van a encontrar. Y de decir, y si no es la carrera la que va a definir la realización de mi vida, entonces ¿qué va a ser? Es decir, ¿a qué seré fiel en mi vida? Que sea algo más que yo. Como diría Eduardo Galeano en una entrevista, ¿para qué mierda voy a vivir si no puedo creer que hay algo mejor que lo mío? La cuestión es si seremos capaces de creer que hay algo mejor que lo mío y querer vivir por ello. Muy bien, muchas gracias. De nada. Despídete de mis compañeros. Hasta luego, mucho gusto.